Siguiente paso dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra metodología de marco lógico, son los medios de verificación. Los medios de verificación hacen parte de la tercera columna de marco lógico y lo que hacemos con ellos es la obtención o consisten en la obtención de la información que nosotros vamos a usar para los indicadores. Recordemos que los indicadores son medidas que nos permiten medir el avance actual del proyecto para tomar decisiones a tiempo que nos permitan garantizar el éxito del proyecto a futuro. Entonces, dicho esto, los medios de verificación constan de una serie de pasos ya con el objetivo de garantizar que ese medio de verificación es apropiado y así garantizar que ese indicador pues, es adecuado. Pero antes de mencionar esto, es importante decir que si un medio de verificación no resulta apropiado para un indicador, lo que debemos hacer es cambiar ese indicador. ¿Listo? Eso debe quedar claro. Entonces, dicho esto, lo primero que se debe aclarar con los medios de verificación es la fuente de información. ¿De dónde proviene la información con la cual nosotros vamos a medir ese indicador? Entonces, esa información puede que provenga de un departamento de estadística o puede que provenga, por ejemplo, de las personas. Eso es una fuente de información válida. Siguiente, ¿cuál es el método de recopilación dentro de esa fuente que ya definimos? Entonces, el método de recopilación puede ser, por ejemplo, encuestas. Antes hablamos de las personas, entonces ¿qué vamos a hacer con las personas de determinado sector? Vamos a encuestarlas para determinar su impresión frente a un aspecto definido de nuestro proyecto, ¿vale? Con eso nos referimos al método de recopilación. Otros métodos pueden ser grupos de enfoque, encuestas, entrevistas, análisis contables, vale. A eso nos referimos con método de recopilación. El responsable de la recolección, esto es bien importante, porque el responsable de la recolección se debe definir en las diferentes etapas de la recolección de esa información. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, con el caso que mencionamos de la encuesta a las personas. Entonces, una cosa puede ser la persona que encuesta y obtiene la información, y otra cosa puede ser la persona que se encarga de tabular esa información y la persona que se encarga de analizar esa información. En la medida de lo posible, pues mucho mejor que sea la misma persona, ya, porque esto abarata mucho el tema de costos del proyecto. Pero pues, por lo general, en términos prácticos, se usan una serie de personas para la recolección de la información y otra serie de personas para su análisis, tabulado y análisis. Entonces, acá definimos esto en responsable. Acá se me fue esto, responsable de la recopilación, del análisis, de todo lo que tenga que ver con el medio de verificación para el diligenciamiento de ese indicador. Mencionado esto, vamos con los siguientes pasos. Método de análisis. Con el método de análisis nos referimos a, una vez tenemos obtenida esa información, entonces lo que mencionábamos después, ese otro responsable, ¿de qué forma va a ser el análisis de esa información? El análisis puede ser algo tan sencillo como una serie de sumas, como un conteo, o puede ser algo tan complejo como un análisis estadístico multivariado. Frecuencia. Con la frecuencia definimos cada cuánto se va a obtener esa información. Se va a obtener semana a semana, se va a obtener mes a mes, se va a obtener una vez al año, y esto va directamente relacionado sobre si ese medio de verificación proviene, por ejemplo, de las actividades, de un componente, de un propósito, de un fin. Probablemente los medios de verificación asociados a indicadores, a actividades, su frecuencia sea mucho menor, digamos semanal, mensual, que por ejemplo la frecuencia de uno de los fines del proyecto. Eso está claro. La aplicación de la información. Con aplicación nos referimos a el propósito y uso de esa información una vez se ha obtenido. Ya terminando, la circulación. La circulación es, una vez se tiene esa información, ¿ya? ¿A quién se va a dirigir? Entonces puede que no sea la misma información la que se dirija a uno de los gerentes del proyecto y una información que se dirige, por ejemplo, a uno de los involucrados del proyecto. Entonces, eso es importante definir a quiénes se dirige la información y qué tipo de información se dirige a esos quiénes. Por último, tenemos el formato de difusión. Entonces, si encuestamos, recordemos el ejemplo que mencionamos, si encuestamos acá a las personas, pues a esas personas se le va a ser necesario que se le haga un formato de difusión, quizás no por correo electrónico, sino más bien en persona o a través de publicidad o un programa de televisión. Eso puede ser un formato de difusión. Otros formatos de difusión pueden ser, por ejemplo, presentaciones, publicidad, propaganda, radio, televisión. Definido esto, ya tenemos los medios de verificación y solo nos queda un paso dentro de nuestra matriz de marco lógico, que vendría a ser los supuestos. Ahora vamos a ver
cómo se manejan los medios de verificación en el ejemplo que hemos venido manejando anteriormente. Vale, pues continuamos entonces con nuestro ejemplo. Recordemos, lo primero que debemos hacer es caracterizar cada uno de los medios de verificación. Para eso vamos a usar los 5 primeros aspectos que vimos antes en la clase. Entonces, el primero aspectos: fuente de información, método de recolección, responsable, método de análisis y frecuencia. Y aquí tenemos cada uno de los indicadores. Los primeros evidentemente harán parte de indicadores de fines, luego pasaremos por los indicadores de propósito, componentes y actividades. Esta sería la tabla completamente diligenciada. Recuerda que este ejemplo lo tienes mucho más detallado en ingenioempresa.com. Tomemos por ejemplo unos aleatorios. Vamos con el primero: aumento de la utilidad. ¿De dónde se obtiene la información para determinar si evidentemente se aumentó la utilidad? Eso se hace a partir del estado de resultados. ¿Cómo se recolecta? Se hace la revisión y envío de ese estado. El responsable es el analista financiero. El método de análisis es una comparación porcentual de estado financiero entre años. Entonces comparamos por ejemplo la utilidad del año 2017 versus la utilidad de 2016 y determinamos el porcentaje, la diferencia. Y eso se hará una sola vez durante el proyecto. Vámonos con otro, por ejemplo la satisfacción laboral. ¿De dónde se obtiene la información? Se va a realizar un estudio de satisfacción laboral. ¿Cuál será el método de recolección? El método de recolección en este caso sería la contratación de una empresa de servicios que nos preste ese servicio de estudiar la satisfacción de nuestro personal. El responsable de eso se encarga el gerente general. El método de análisis es el resultado porcentual por cada uno de los ítems que arroje ese estudio, y eso se hará una sola vez. Vámonos con otro. Vámonos por ejemplo con la ejecución de capacitación de conocimientos técnicos. ¿De dónde se obtiene esa información? Pues se obtiene de las listas de asistentes tras las capacitaciones, de los documentos, de las fotos, ya que es una evidencia, o por las mismas reuniones. El método de recolección es la entrega de actas de capacitación firmada por cada capacitación. Entonces, aquí una reflexión, o sea, muchas veces cuando vemos la parte teórica de la matriz de marco lógico, nos abrumamos con tantos conceptos complejos que puede llegar a tener, y vemos que muchas veces pues eso es una herramienta realmente que puede ser tan simple, ¿ya? Tan simple o tan compleja como lo sea el proyecto. De ahí que el proyecto que estemos manejando con la empresa privada pues nos permite evidenciar realmente que se puede y que es una herramienta bastante simple. Listo, seguimos. ¿Dónde fue que quedamos? Acá. El responsable de esto se va a encargar del analista del desarrollo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a analizar esa información ya recolectada? Pues simplemente por un conteo y cálculo porcentual para cada una de las capacitaciones. Y eso se realizará a nivel mensual, así que probablemente esto va a ser parte de un componente. Listo, hacemos exactamente lo mismo con cada uno de los indicadores que definimos en la segunda columna. Y esta ya sería pues los medios de verificación redactados, ya nuestra matriz de marco lógico casi terminada. Entonces el incremento de la utilidad al final, ¿cómo se va a verificar? Con el estado de resultados del tercer año después de culminado el trimestre. Antes hablamos de la satisfacción laboral. Esto hacía parte del aumento de la motivación de la mano de obra. Aquí lo tienes. Entonces el estudio de satisfacción laboral aplicado a todo el personal de la compañía un año después de terminado el proyecto. Y antes hablamos de capacitaciones. Tomemos uno, por ejemplo, un programa de capacitación para el personal de postventa. Entonces hablamos de ejecución de capacitación de conocimientos técnicos, acá que es registro de capacitaciones. ¿Listo? Con esto terminamos esto, no es más, y nos vemos en el próximo video ya para hablar de los supuestos dentro de nuestra matriz de marco lógico.